¿Por qué Dios deja sola precisamente a las mujeres que más aman, que más dan, que más creen? Me han hecho esa pregunta cientos de veces. Madres, esposas, viudas, hermanas. Y durante 30 años la busqué. La encontré, pero no donde esperaba. Estaba en un lugar de la Escritura que todos leemos, pero que casi nadie entiende bien. Me llamo Padre Nicolás. Llevo 30 años sirviendo en la iglesia. Y en todo ese tiempo he visto a miles de mujeres llegar con la misma pregunta. Lo decían de formas distintas, pero el fondo era siempre el mismo. Padre, ¿por qué estoy sola? ¿Y sabes qué es lo más curioso? No lo preguntaban las que habían vivido mal, no las que habían herido, traicionado o engañado, no. Lo preguntaban las más bondadosas, las más pacientes, las que habían cargado durante toda su vida con la familia, los hijos, el marido, y de repente se encontraban en un silencio absoluto, un silencio ensordecedor. Hoy quiero contarte 7 verdades que el Señor me ha revelado en estos 30 años. El 7 no es un número cualquiera. En la Escritura, el 7 es el número de la plenitud de Dios. 7 días de la creación, 7 dones del Espíritu Santo. Estas 7 verdades son como 7 peldaños y cada uno te lleva más alto. Pero el último, el séptimo, cambiará todo lo que pensabas sobre tu vida. Solo te pido una cosa, no te adelantes, porque si saltas un peldaño, el séptimo no se abrirá. La primera verdad, la soledad no es un castigo, es un llamado. Sé lo que muchas están pensando ahora mismo. Padre, qué llamado ni qué nada. A mí simplemente me duele, me siento vacía. Llego a casa y no hay nadie. Lo entiendo, lo he escuchado 1000 veces. Pero escúchame bien, en la Biblia hay una mujer llamada Ruth. Lo perdió todo. Su marido murió, abandonó su tierra, dejó a su pueblo. Siguió a su suegra Noemí a una tierra extraña donde nadie la conocía, nadie la esperaba. Quedó absolutamente sola en un mundo ajeno. ¿Y qué hizo Ruth? No se quejó, no maldijo su suerte. Fue a recoger espigas en un campo ajeno, recogiendo lo que dejaban los segadores. El trabajo más humilde, la posición más baja. Y aquí es donde tienes que prestar atención. Fue precisamente en ese momento de soledad total y humildad total cuando Dios la llevó al campo de Booz, el hombre que se convertiría en su esposo. El hombre a través de cuya línea llegó el rey David, y del linaje de David nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes lo que pasó? Dios le quitó a Ruth a todos para llevarla exactamente a donde tenía que llegar. Si hubieran seguido a su lado todas esas personas, nunca habría pisado ese campo, nunca. San Juan Crisóstomo decía que Dios muchas veces permite que suframos, no para destruirnos, sino para orientarnos y llevarnos a algo mejor. Pero ojo, muchas mujeres escuchan la historia de Ruth y piensan, entonces Dios también me está preparando un esposo. Puede ser o puede que no. Porque Dios te está preparando algo mucho más grande que simplemente tener a alguien al lado. Y aquí llegamos a algo de lo que casi nadie habla, la segunda verdad. Dios aparta a las personas de tu vida para que por fin puedas escuchar su voz. Esto no suena bonito, lo sé, pero es una ley espiritual. ¿Recuerdas al profeta Elías? Un hombre poderoso, el que hizo bajar fuego del cielo, el que venció a los 450 sacerdotes de Baal. Grande, fuerte, lleno de fe. ¿Y qué le pasó después? La reina Jezabel lo amenazó de muerte, y él huyó. Se fue al desierto, se sentó bajo un árbol y dijo, «Basta ya, Señor, quítame la vida». Así está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Elías estaba solo, sin discípulos, sin amigos, sin nadie. Todos habían desaparecido, y él estaba destrozado. ¿Y qué hizo Dios? No le mandó un ejército, no le devolvió a su gente, no. Dios fue a verlo él mismo. Pero no en el viento huracanado, no en el terremoto, no en el fuego. Dios llegó en una voz suave y delicada, un susurro. Piénsalo, Dios podía hablarle a Elías en cualquier momento, pero Elías no lo oía, porque a su alrededor había demasiado ruido, demasiada gente, demasiados eventos, demasiadas voces. Y solo cuando todo se calmó, solo cuando Elías se quedó solo en aquella cueva, fue cuando escuchó esa voz quieta. Y ahora te digo algo que quizás te cueste aceptar. Hay personas que se fueron de tu vida que generaban tanto ruido que tú no podías escuchar a Dios. No porque fueran malas personas, sino porque sus voces apagaban esa voz quieta que estaba dirigida solo a ti. ¿Lo entiendes? No era culpa tuya, era que no había silencio suficiente. La tercera verdad, no todos los que estuvieron a tu lado fueron enviados por Dios. Esto duele escucharlo. Estamos acostumbrados a pensar que si alguien está en nuestra vida es porque Dios lo puso ahí. Pero el Señor mismo decía algo diferente. ¿Recuerdas la parábola del trigo y la cizaña? Evangelio de Mateo, capítulo 13. El dueño sembró buena semilla,
Pero de noche llegó el enemigo y sembró cizaña. Cuando creció todo, parecía igual. Los siervos preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y el dueño respondió, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. La cizaña crece junto al trigo, se parecen, están al lado, pero no vienen del dueño, vienen del enemigo. Y en tu vida ha pasado lo mismo. No todos los que estuvieron cerca fueron puestos por Dios. Hubo quienes llegaron disfrazados de amigos, de compañeras, incluso de pareja, quienes no te ayudaban a crecer, quienes te vaciaban de energía, te quitaban la alegría. Por eso Dios aparta, no castiga, limpia el campo. Ha llegado el momento de la siega y Él separa el trigo de la cizaña. Y tú eres el trigo, tú eres la buena semilla que Él plantó. Pero entonces surge la pregunta, si Dios limpia el campo es porque lo está preparando para algo. ¿Para qué quiere una tierra limpia? La cuarta verdad. La mujer que camina en soledad carga una cruz, pero esa cruz la hace más fuerte que cualquier otra cosa. Permíteme contarte de María, una de mis feligresas. Vino a verme hace años llorando tanto que apenas podía hablar. El marido se había ido, la amiga la había traicionado, su madre había dejado de llamar, incluso los compañeros de trabajo se habían alejado. Me dijo, Padre Nicolás, es como si viviera en un desierto, no hay nadie a mi alrededor. Le respondí algo que no esperaba, algo que la ofendió tanto que dejó de venir 2 semanas, pero luego volvió, y lo que me contó lo explica todo. Me dijo, cuando todos se fueron, por primera vez en 20 años me quedé sola conmigo misma. ¿Y sabe qué descubrí? Que no me conocía. No sabía quién era yo. Todos esos años había sido la esposa de alguien, la amiga de alguien, la hija de alguien, la compañera de alguien. Pero simplemente María, eso nunca lo había sido. Eso es lo que hace la soledad. Arranca todas las máscaras, todos los papeles, todos los disfraces que nos ponemos. Y te quedas delante de Dios tal como eres, sin esconderte, sin pantallas. El alma desnuda ante el Creador. Mira las santas que nos han precedido. María Magdalena, María Egipciaca, una mujer que había vivido en el pecado durante 17 años y que un día, en la puerta del templo del Santo Sepulcro en Jerusalén, una fuerza invisible le impidió entrar. Comprendió que Dios le hablaba. Se arrodilló ante la imagen de la Virgen y la fuerza cedió. Entró al templo, se postró ante la cruz y se fue al desierto. 47 años sola en el desierto, sin un amigo, sin un guía, sin nadie, solo ella y Dios. ¿Y qué ocurrió? En esos 47 años alcanzó tal santidad que cuando el anciano Zósimas la encontró, caminaba sobre el agua. Sabía las escrituras de memoria sin haberlas leído nunca. El Espíritu Santo se las había revelado directamente. Conocía el nombre de Zósimas, aunque era la primera vez que lo veía. Profetizaba. 47 años de soledad convirtieron a aquella mujer en una de las santas más grandes de la historia. Esto no es casualidad, es una ley de la vida espiritual. Como escribe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce experiencia, la experiencia produce esperanza, y la esperanza no defrauda. Tribulación, paciencia, experiencia, esperanza. Esa es la cadena. Y la soledad es la tribulación que pone en marcha todo lo demás. La quinta verdad. Dios crea el vacío a tu alrededor para llenarlo con su presencia. Hay una oración a la Virgen María, Madre de Dios. Dice así, tú eres mi refugio y mi amparo, tú eres mi ayuda y mi protección. Millones la rezan. Pero piensa en esa palabra, refugio. ¿Qué es un refugio? Es el lugar al que corres cuando ya no tienes a dónde ir, cuando todas las puertas están cerradas, cuando todos se fueron. El refugio lo necesita quien se ha quedado solo. El que está rodeado de gente y todo le va bien, no necesita refugio, ya está a salvo, ya está en el calor. Pero cuando estás sola, cuando es de noche, cuando hace frío y tienes miedo, entonces corres hacia la Virgen y ella te recibe. El profeta Oseas, capítulo 2, Dios habla de su pueblo como de una esposa que se ha ido con otros. Cercaré su camino con espinos y la cercaré con seto y no encontrará sus sendas. Correrá tras sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará, y dirá, iré y me volveré a mi primer esposo, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Lo escuchas? Dios cierra los caminos, no para castigar, para que ella vuelva, para que recuerde dónde estaba de verdad bien, para que corra de regreso. Y eso mismo hace contigo. Cierra puertas, aparta personas, crea el vacío, no para hacerte daño,
sino para que por fin te vuelvas a Él y le digas desde el corazón, Señor, ya no tengo a nadie más, solo a ti. Y cuando lo digas de verdad, no con la mente, sino con el corazón, entonces comenzará lo que todo esto tenía por destino. María, mi feligresa, volvió 6 meses después, y era otra persona, no alegre, no despreocupada, pero serena, con una calma que yo nunca le había visto. Me dijo, Padre, empecé a rezar de verdad, no como antes, que leía deprisa las oraciones de la mañana y salía corriendo. De verdad, me levanto a las 5 de la mañana y rezo. ¿Y sabe qué? Siento que Él me escucha. Por primera vez en mi vida siento que está cerca. Para eso era el vacío, para que resonara en él la voz de Dios. La sexta verdad. La soledad es el tiempo en que Dios habla contigo directamente, no a través de un sacerdote, no a través de un libro, no a través de otra persona, directamente, de corazón a corazón. ¿Recuerdas que al principio dije que la respuesta estaba en un lugar de la Escritura que todos leen pero casi nadie entiende bien? Aquí está. Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quietos. No sigas, no corras, no te agites, no busques, quédate quieta. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios no dice búscame entre la gente, no dice encuéntrame en la amistad, en la familia, en la comunidad. Dice calla, vacíate y entonces me conocerás. La soledad es el para de Dios, su manera de decirte deja de correr, deja de buscar la felicidad en las personas, deja de llenar el vacío con cualquier cosa, para y conóceme. Y esa fue la condición que María aceptó. Ella no solo se resignó a la soledad, la amó. Entendió que no era un castigo ni una prueba, era un regalo amargo, envuelto en dolor y lágrimas, pero un regalo. Dejó de pedirle a Dios que le quitara la soledad. Le dijo, Señor, si quieres que esté sola, lo estaré, pero quédate conmigo. Y Él se quedó. Quiero rezar contigo ahora. Si en este momento estás sola, si te duele, si no entiendes para qué sirve todo esto, simplemente escucha o repite en silencio conmigo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, estoy de pie ante ti, sola. Tú ves mi corazón, conoces mi dolor. Has contado cada una de mis lágrimas. No entiendo tu plan, pero creo que me amas. Ayúdame a escuchar tu voz quieta. Ayúdame a aceptar este silencio como tu regalo. Ayúdame a no temer el vacío, porque tú lo llenas con tu presencia. Santísima Virgen María, mi refugio y mi amparo, cúbreme con tu manto. Amén. Quizás ahora sientas algo, quizás calor, quizás lágrimas, quizás un silencio que no está vacío sino lleno. Es normal, es Él. Pero aún no hemos terminado. La séptima verdad, la más importante, la que lo cambia todo. Antes de decirla, quiero que pienses en algo. Durante todo este tiempo te he contado 6 verdades sobre la soledad. Pero, ¿y si te dijera que la séptima verdad no tiene nada que ver con la soledad? Escucha, nunca has estado sola, ni un día, ni una noche, ni un segundo. Todo este tiempo, todos estos años en que creías que estabas sola, alguien estaba a tu lado. Alguien que te ama más de lo que cualquiera de los que se fueron podría haberte amado en 1000 vidas. Todo ese tiempo te tenía de la mano, solo que no lo sentías, porque a tu alrededor había demasiado ruido, demasiadas otras manos, demasiadas otras voces, demasiados otros roces. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Las últimas palabras de Cristo a sus discípulos antes de ascender al Padre. Las últimas. ¿Sabes lo que dijo? No dijo, sed fuertes. No dijo, id y conquistad. Dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No algunos, no los buenos, no cuando estás en la iglesia. Todos. El día que el marido se fue, Él estaba ahí. La noche que lloraste con la cara en la almohada, Él estaba ahí. La mañana que te despertaste y pensaste, ¿para qué levantarme? Él estaba ahí. No se fue nunca, ni una sola vez. El Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás. Si en el abismo me hiciere cama, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí tu mano me guiaría. No hay lugar donde Dios no esté. No hay noche donde su luz no brille. No hay soledad en la que estés verdaderamente sola. Esa es la séptima verdad. No es sobre la soledad, es sobre su presencia. Las primeras 6 verdades eran sobre por qué Dios aparta a las personas. La séptima nos dice que no las aparta para que te quedes sola, sino para que por fin notes que Él está aquí,
que siempre estuvo aquí. ¿Recuerdas lo que le dije a María cuando vino a verme llorando? Lo que la ofendió tanto que se fue 2 semanas. Le dije, gloria a Dios. Entonces no lo entendió, ahora quizás tú sí. Lo dije no porque me alegrara su dolor, lo dije porque sabía que Dios le había despejado el espacio, un espacio para él. Un espacio donde podría hablarle como nunca había podido mientras todos esos otros estaban alrededor. San Nicolás de Serbia escribió, cuando Dios quiere consolarte, primero vacía tu corazón de todos los falsos consoladores. Lo vacía para llenarlo, quita para dar, aparta a todos para venir Él mismo. Y aquí estoy yo, un sacerdote que pasó 30 años buscando la respuesta a por qué Dios deja solas a las mejores mujeres. La respuesta era tan sencilla que me avergüenza haber tardado tanto en encontrarla. Él no las deja, Él viene. Recemos juntos una última vez, la más importante de hoy. Señor Jesucristo, Dios nuestro, te doy gracias. Gracias por cada día de soledad, porque en cada uno de ellos estabas a mi lado. Gracias por los que apartaste de mí, porque hiciste espacio para ti. Gracias por el silencio, porque en él por fin escuché tu voz. Perdóname por no haberlo visto antes. Perdóname por buscar consuelo en todas partes menos en ti. Perdóname por llamar castigo a lo que era tu regalo. Desde hoy no estoy sola, estoy contigo y tú estás conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Santísima Virgen María, sálvanos. Amén. Si has llegado hasta aquí es porque lo necesitabas, porque Dios quería que lo escucharas. No fue casualidad que encendieras este video, no fue casualidad que no lo apagaras. Nada en la vida es casualidad, especialmente cuando estás sola. Que Dios te guarde y recuerda, no estás sola, nunca lo estuviste, solo que antes no lo veías, ahora sí.